tenemos posibilidades de hacer cartografías desde otro ángulo totalmente distinto que la tradición cartográfica e iconográfica, digamos, occidental. Podemos pensar en cartografías, comillas, hechas por los propios actores, con gente que está trabajando con ellos. Por lo tanto, y superponer todo eso de alguna manera que no necesariamente, la mayor parte puede ser georreferenciada también. Bueno, este lugar que está mentado como el cerro sagrado, bueno, este está acá, ¿no? Y Cerro Corá está acá. Vos eras la que habías comentado la cercanía de estos lugares. Pero esto, dicho así, no es tan elocuente como si lo ve, si está de alguna manera georreferenciado. ¿Cómo vamos a hacer eso? La verdad que todavía con Jorge esto es casi una especie de puntapié inicial, es calentar un poco los ánimos y entusiasmarlos a todos. Hemos aprendido, yo supongo que ustedes también, pero yo he aprendido muchísimo. No queremos dejar este entusiasmo así deshilachado, que se vaya deshilachando, queremos armar el tejido, pero realmente no, salvo que sí sabemos que podemos intercambiarnos, y ya lo hemos hecho en gran parte, los datos y los mails, podemos armar una red. Con Jorge lo que nos comprometemos a hacer la semana que viene es trabajar en pensar una cierta estructura operativa de esta cuestión. Sobre lo que planteó Farés, Jorge y yo, tal vez que empezamos con eso, vamos a sugerir algunas líneas, ¿no?, principales para investigar y armar esta cartografía territorial, que, insisto, no va a ser solo iconográfica en este caso, sino que va a apelar a descripciones escritas, etc. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Los que vengan con nosotros, que van varios de acá, vamos a seguir a la noche después de la conferencia de Ryan, charlando sobre esto, y tal vez haya ideas, ¿no?, que ustedes nos pueden sugerir para precisar un poco más este proyecto. Después es un problema de que un par de personas, o tres, por ahí, o cuatro, se pongan y digan, bueno, a ver, ¿qué les parece esto? Y el resto empiece, esto me parece que no, para esto no. Y esto lleva incluido, bueno, ¿qué pasa con los fondos? Y de los fondos que uno hipotéticamente podría conseguir, ¿cuáles son nuestras fuerzas para hacer qué con esos fondos? Yo pienso que aún sin fondos se puede hacer algo, siempre, pero bueno. No, pero yo digo también en la otra dirección, es importante para mí recordar que tampoco la misión, el objetivo de estas reuniones es digamos, tener un proyecto todos en común. Es tan importante que cada uno, en general, hay mucha gente que está trabajando, por eso están acá, en temas relacionados con eso. Lo importante es seguir, por supuesto, cada cual es lo que está haciendo, pero comunicarnos. Eso es uno de los objetivos principales por los cuales queríamos tener esta reunión, que es crear una red activa de comunicación. Y después emergerán tal vez proyectos que podamos hacer juntos. Lo importante es saber lo que estamos haciendo. Eso es tan importante como quería hacer un pequeño aporte a los mapas, porque en la cosmovisión de este territorio, en general todas las tribus tienen tres capas, que son una del agua y bajo el agua, una de la tierra y una del aire. En realidad nadie habló sobre el aire. Y en el aire está el cosmos. O sea, en Samaipata, por ejemplo, los chiriguanos registraron sobre una enorme piedra que mide casi 500 metros de largo, lo que se reflejaba de arriba sobre la tierra, digamos. Y creo que es un mapa conceptual que tiene mucho que ver con la era que vivimos, porque en el aire pasan muchas cosas hoy. La Tierra está siendo superada en algún punto por el espacio, ¿no?, desde las microondas, los aviones, no sé, tantas cosas que pasan por el aire, y me parece que es un mapa que estuvo ausente en todo este tiempo y ya sería lindo pensarlo. Bueno,
asemejan las huellas del animal que va caminando por esta selva. Qué hermoso. Nosotros tenemos en el primer día se había dicho que hubo la Universidad Nacional de las Misiones publicó el libro de Buenaventura Suárez, que era un jesuita que estudió El lunario. sí, o sea, ya hay un punto de partida. Hay un punto de Nadie de Buenaventura Suárez. Sí. Y además también tal vez valdría la pena incorporar las visiones guaraníes dentro del mapa, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que yo No, es otro imaginario de lo que se imaginan las cosas y alguien Sí, eso acaba de tratar y bueno, los chiriguanos también son guaraníes. Hace 3 años la hicimos con Rosa, que está por ahí. Hicimos el GPS en el sistema GIS, ya hicimos la evaluación de naciones. Ya está presentado a nivel internacional. Fantástico, este es el tipo de cosas que hay que Pero saber. también pienso Sí. que al margen de ello se puede continuar con la búsqueda de los puestos de estancia. y eso. Los puestos de estancia, digamos, en la zona de Fachinal hay un puerto de estancia que está yendo hacia rumbo a San José, entrando hacia Fachinal, prácticamente a menos de 1 kilómetro, están los restos de un puesto de estancia. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo a todos y ahora me parece que va a ser un magnífico cierre la conferencia. Bueno, desde la cosmología voy a defender a la Tierra y al conflicto y la política y la ideología.